A todos los papás, profesores y alumnos que nos acompañan hoy en el auditorio y a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube o nos oyen a través de Spotify en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad nos encontramos viviendo una nueva Semana de la Cultura y por supuesto que cuando hablamos de cultura hablamos de libros, fuentes del saber y de la formación humana. Para conversar de cultura, libros y lecturas, hoy nos acompaña un invitado de lujo. Se trata de Cristian Barken-Lin. Cristian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias, yo estoy muy contento de estar acá. Te acompañamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, para los que no te conocen, Cristian, pueden ser pocos, pero vamos a contar algo igual. Cristian nació en Santiago en 1961 y estudió en la Alianza Francesa. Es profesor de castellano y literatura por la Universidad Católica de Chile, poeta, escritor, conductor, comunicador y creador de los formidables programas La Belleza de Pensar y Una Belleza Nueva. Columnista del diario El Mercurio, director del taller de lectura Viaje a la Palabra, conductor de los podcasts Desde el Jardín y Tú, Hipócrita Lector, de Radio Pauta, conductor del programa En Persona, director del Centro de Pensamiento País Humanista de la Universidad San Sebastián, casado y padre de 6 hijos, hoy vive entre Puerto Varas y Yanquihue. Partamos entonces, Cristian. La primera pregunta dice más o menos así: ¿cuándo se inició este gusto por la lectura? ¿Fue en tu casa, en el colegio? A ver, por osmosis me llegó, por el ambiente familiar. Es decir, mi madre, Angélica Lin, que tiene 94 años. Ahora ya no puedo conversar tanto de libros. Estuve ayer con ella haciendo recuerdos porque ha ido perdiendo un poco la memoria, a poquito, a pesar de que está lúcida afortunadamente todavía. Pero ella era hermana de un gran poeta chileno que era Enrique Lin, ¿ya? Ese por el lado materno. Y los primeros libros que yo vi eran una muy pequeña biblioteca que tenía mi madre, pero de muy buenos libros, que a mí me parecía una gran biblioteca donde yo me acercaba a sacar libros sin saber quién eran los autores. Por ejemplo, una vez tomé una antología de literatura norteamericana y me encontré con un poema, yo era re chico, La Tierra Baldía de T.S. Eliot. La leí y no entendí nada de lo que leí, pero me fascinó, me produjo una fascinación y es un poema que me ha perseguido siempre, por ejemplo. Ese es un camino. Pero también, por el lado paterno, mi abuela paterna era escritora, era dramaturga, hacía obras de teatro infantil. Yo participé como extra en una obra de teatro. Éramos unos enanitos, era una princesa, una reina en el Teatro Caupolicán, ahí en San Diego. Uh-huh. Ella era amiga de muchos escritores, fue amiga de Gabriela Mistral. Ella vivía en el centro y para mí era una maravilla. Yo era como el nieto, no se debería decir que era nieto favorito, no sé, porque suena horrible, pero era el nieto favorito, lamentablemente era así. Ya, el nieto querido porque me interesaba la literatura, me interesaba lo que ella hacía. Ella me tenía una pieza especial donde me recibía, y entre otras cosas yo iba mucho, según mi mamá, yo iba mucho porque ella me servía vino con agua y con azúcar. Era una me ponía un poquito de vino, le echaba agua y le echaba azúcar. No sé dónde sacaba que era bueno darle a los niños eso. Y a ese departamento llegaron una cantidad de personajes, de escritores, algunos bien decadentes, bien pobres, ¿no? Pero unos personajes de los que me acuerdo, varios de ellos. Y ahí tengo el recuerdo de un señor que me regaló un libro, que todavía conservo, el libro de la selva de Rudyard Kipling, dedicado. Y Sauro Santelices, que después descubrí que fue un gran amigo de Gabriela Mistral. Mi abuela vivía frente a la Plaza Baquedano, después podemos hablar de eso. Frente al edificio donde ocurrieron los acontecimientos del estallido. Ese fue el primer departamento y después vivió en el departamento de Maquive. Entonces, por el lado paterno y materno, circulaban personajes en mi casa y conversaciones que tenían que ver con eso. Entre otros, el poeta Eduardo Anguita solía llegar en las tardes a mi casa, era un personaje, Eduardo Anguita, poeta católico, angustiadísimo, vivía en la noche, dormía en el día, era insomne, ¿ya? Y a él yo le escuchaba hablar en mi casa las conversaciones de la generación del 38, y yo siempre pensé cuando niño que los poetas eran los ganadores de este mundo, o sea, eran los power, digamos, ¿ya? Eran los héroes de mi infancia los poetas. Después me vine a dar cuenta que en realidad no, que a los poetas les iba pésimo en la vida en general,
que no eran apreciados, que nadie leía poesía. Y entonces yo creo que hay una parte importante de mi ser más profundo, digamos. Yo creo que como que me hice la promesa de que yo iba a mostrar a esos héroes de mi infancia. Y lo que yo tenía que hacer era difundir lo que ellos hacían, porque era maravilloso lo que ellos hacían, porque eran personajes alucinantes. Tanto Enrique Lin, mi tío poeta, un personaje, después puedo hablar más, hombre de teatro. Las conversaciones con él eran fascinantes, las conversaciones sobre todo. Eran conversaciones fascinantes las que yo asistía como chico, escuchaba, entendía la mitad de lo que hablaban. Me imagino. Pero eso se iba quedando dentro mío. Son conversaciones que fueron fundamentales para mí. Ahora, qué increíble cómo tu infancia finalmente fue el lugar donde encontraste la poesía, la conversación, la literatura, Claro. la fascinación por estas personas, también por la historia nuestra, Chile, país de poetas y tantas cosas más. O sea, todo en la infancia. Qué importante puede ser la infancia para una persona. Es decir, es fundamental. Es decir, bueno, si tú miras toda la biografía de los grandes escritores, la infancia es el territorio nutricio, es el lugar de donde tú sacas, digamos, las obsesiones, los miedos también. Porque uno siempre se imagina y tiene una visión como a veces edulcorada de la infancia. Piensa que la infancia es un lugar idílico, Sí. pero en la infancia también están las pesadillas, los miedos, las Hay angustias, crisis, las crisis, muchos ¿no? cambios. Por eso los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, que muestran de repente escenas tan terribles que a veces tontamente se editan o se censuran para que los niños no se impacten por sus finales y sus historias crudas, es porque en la infancia también tenemos, yo estoy leyendo ahora, releyendo en un taller que hago, que tú citaste al comienzo de viaje la palabra, estamos leyendo a Julian Green, un escritor francés notable, que ya no se lee, y él tiene un libro que habla de su infancia, que se llama Partir antes del día. Y tú lees el libro de la infancia y te das cuenta que todo está ahí. O sea, todo lo que van a ser los temas de sus grandes novelas está en sus recuerdos de infancia, ¿no? A veces en un recuerdo, por ejemplo, hay uno, él entraba, había un closet en la pieza, en un departamento en París, en la calle Passy, y él de repente entraba a este closet, era muy chiquitito, y sentía que la ropa se movía, que tenía como vida propia. Narnia. Y sentía como que, yo pensé en Narnia, ¿no es eso? Que había una presencia ahí, ¿no? Bueno, y ese miedo que lo fascinaba va a ser parte de la mayoría de los temas de sus grandes novelas. ¿No? Una parte son personajes que entran en unos abismos, en una oscuridad, en unos lugares que son como fronteras, límites entre la sombra y la luz, etc. Y por otro lado, cuenta otra escena que él estaba asomado a la ventana de su departamento en París, era chiquitito y de repente sintió que era amado, que alguien lo amaba. Increíble. Y lo cuenta, como lo cuentas, es maravilloso. Y sentí que no sabía quién era ese alguien. Después descubriría que era Dios, pero se sintió amado. Y esa es la segunda vertiente de la obra de Green, que es la fe, la relación con Dios, que es muy interesante el escritor, pero todo viene en la infancia. Podríamos explorar en Tolkien, en todos, Bueno, tal cual. en todos nosotros los que estamos en esta sala. No nos damos cuenta, pero nuestra infancia está ahí guardada, nuestro inconsciente está ahí. El niño que todos fuimos está dentro de nosotros. Está escuchando ahora lo que estoy diciendo Tal cual. y se está riendo a lo mejor de mí. Oye, Cristian, y de esas lecturas de la infancia, ¿alguna que recuerdes con especial cariño? ¿Alguna que hoy, como Sí. papá, vuelve de manera especial? Sí tengo un recuerdo de un día de Navidad que mi abuela me regaló un libro grande, muy bonito con ilustraciones, que era la historia de Jonás, ¿Ya? el personaje bíblico, ¿ya? Y bueno, lo empecé a leer y es una historia que nunca me ha abandonado. La historia de este profeta Ujú. que Dios le dice que tiene que anunciar al pueblo donde él vive que tienen que corregir su vida o los va a castigar. Y él dice que no hay que avisarles nada, que tienen que ser castigados, quiere que Dios los castigue, se enoja con Dios. No solo se enoja, Se revela. se revela y se arranca de Dios, Sí. lo que es un chiste, porque nadie puede arrancarse de Dios. Se arranca de Dios, ya. Se arranca, llega a un puerto, toma un barco y en un momento se desata una tempestad. Estoy espoleando a lo mejor. Claro. Voy a contar el comienzo nomás. Y es fascinante la historia de Jonás, es cortita. Y entonces todos los que están en el barco, que son paganos, le dicen, ¿cuál es tu Dios?
¿qué es lo que pasa? Dice, no, yo soy el culpable en el fondo. Yo pequé, así que lo tiran al mar. Y cae en el mar y es devorado por una ballena. Y ahí empieza, bueno, ese libro no lo vi nunca. Me marcó, tengo la sensación, y lo he buscado, dónde podía haber estado, dónde quedó en los distintos cambios, haber perdido. Se perdió. Me quedó para siempre la sensación del papel, del olor. Y la segunda lectura importante, un poquito ya más grande, fue la revista Mampato. Mire. Una revista extraordinaria, un proyecto editorial único. Todos los días jueves llegaba el repartidor del kiosco de mi casa, que estaba cerca ahí en Vitacura, y yo sentía la motoneta que llegaba, y cuando tiraba el Mampato, y sonaba, yo ya me imaginaba, para mí, imagínate, en ese momento no había internet, no había nada, toda la información estaba en esa revista. Ese era nuestro internet, nuestro Google, nuestro todo. Y además la revista tenía una tira cómica, una historieta de un personaje que era como un niño como nosotros, que es Mampato, un niño de clase media chilena, y su compañero Gu y el cinto espacio temporal. Bueno, esa revista yo creo que para mi generación fue clave. Mira, nosotros aquí en el departamento de castellano tuvimos la oportunidad de tener las obras completas que un sobrino mío andaba trayendo y casi desaparecen, porque en el fondo también todavía los profesores añoraban poder volver a tomar esos recuerdos que finalmente Es una pena como han desaparecido las revistas. Yo sé que hoy día hay muchos formatos digitales muy interesantes, muchas cosas que uno puede acceder. Veníamos hablando con Tomás de eso, las posibilidades que tiene Internet, que son verdad, fantásticas, pero el placer de tomar estas revistas que uno esperaba semana a semana, en que la serie, además terminaba la historia y había que esperar una semana más. Entonces uno tenía que imaginarse cómo venía la continuación. Yo coleccionaba las revistas, las tocaba, las guardaba. Las revistas se perdieron los kioscos. No hay kioscos donde uno compre el diario y las revistas. Yo eso lo encuentro terrible. Me ha pasado, o sea, han desaparecido la mayoría de los. Voy a comprar el diario. Ahora yo vivo en el sur, antes estaba suscrito al diario, qué sé yo. No está. No está. Y me recorro calle entera y no hay kioscos. En el centro hay algo más que algo. Algunos quedan. Queda algo por ahí. Sí. Acá nosotros tenemos la suerte que el bibliotecario de la biblioteca, Alejandro Yarse, ha ido encontrando revistas. Ya tenemos como 2 o 3 o 4 quizás, pero acá hay que traerlas. Las revistas son fundamentales. Muy lejos, las revistas y se las pelean. Las revistas son fundamentales en la creación de lectores. Ayer estábamos en la universidad, justamente en un debate de humanidades, estaba el decano de Derecho, que es Gonzalo Arena, que decía, yo pasé mi infancia, mi papá era militar, en un campamento militar. No se hablaba nunca de libros, nada. Lo único que me acuerdo de mi infancia es que nos agarrábamos a piedrazos y eran unas pandillas. Y de repente mi papá, porque entró a la Academia de Guerra, tuvo que suscribirse y le llegaba una vez al mes una especie de libro, revista sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahí yo me transformé en historiador. O sea, empecé a leerme, me lo devoraba, la revista, el libro que llegaba, y ahí no paré nunca más. Me agarró la historia. Y es probable que haga otro en la ciencia y otro, porque habían alternativas para todos los gustos. Exactamente. Y dijo algo que yo quisiera compartir hoy día. Dijo algo que me pareció interesante, Gonzalo, ayer. Le decía a todos los alumnos de la universidad, les decía que lo puedo compartir también con ustedes. A ver, la lectura no es una obligación. La lectura es un placer, es una pasión. Por supuesto que a veces hay que hacer un esfuerzo y romper la inercia, que hoy día estamos tentados por lo más fácil que son estos aparatos digitales, qué sé yo. Pero empiecen a leer a partir de un tema que les apasione, cualquier tema que sea, ¿no? La botánica, la Segunda Guerra Mundial. Lo importante es tener una pasión. Por supuesto. Y ahí tú te transformas en un lector a partir de esa pasión, de ese gusto, y ahí comienzas tu camino, creo yo. Tal cual. Avancemos un poco, Cristian, con lo siguiente. Sí, estoy hablando mucho, así que voy a ser más sintético en la respuesta. A mí ya me han escuchado El café que me sirvieron estaba muy cargado, parece. Oye, mira, en este libro que a mí me parece un libro muy interesante, yo se lo recomiendo, que se llama El desierto avanza, que ya está en la biblioteca del colegio, por si quieren sacarlo, porque aquí está disponible para todos los papás y los alumnos. Hay un capítulo que a mí me gustó especialmente, el último, que se llama Mientras la esperanza duerme, entendiendo esperanza por los niños, ¿no es cierto? Y me quisiera leer un poco de ese capítulo para que nos hicieras algún comentario. Entonces dice así: no hay nada más real que un cuento. He entrado con ustedes en miles de ellos y adentro de ellos nos hemos sentido más cobijados que en la realidad. Y ustedes mismos me decían, cuando ya era tarde, por favor, papá, termina el cuento. Pero los cuentos nunca terminan, nosotros sí. Los cuentos sobreviven a las generaciones que pasan y van y vienen. Los cuentos, como los sueños,
son nuestra segunda patria. Por eso tal vez no he dejado de contarles ni una noche un cuento desde que el lenguaje llegó a ustedes. Recuerdo cuando gritaron eufóricos por primera vez la palabra luna. Ya no era solo la luna que está en el cielo brillando, ahora afuera en la noche, sino la palabra luna que brillaba más que el astro mismo. Luna, pelota, perro, las palabras con su extraño poder, como pequeños peces cantarines, reunidas en las redes de un canto, una adivinanza o un cuento. Las palabras jugando entre ellas, hechizándonos y también salvándonos. Oye, está re bueno, fíjate que yo soy siempre súper autocrítico sobre lo que escribo, encuentro pese, o sea, siempre encuentro mediocre lo que escribo, soy muy autoexigente y tiene que ser así, ¿no? Pero fíjate que sonaba bonito lo que dijiste, hasta me emocioné. Oye, sobre esta experiencia tuya ahora como padre, fomentando la lectura, partiendo lo más Sí. probable como los antiguos, con la oralidad, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, lo que tú contaste ahí algo que me produce una emoción especial, porque ya mis hijos tienen, la mayoría ya crecido, están, a ver, uno pasó a primero medio, el otro está egresando, terminando cuarto medio allá en el sur, el otro está en la universidad. Y para mí una de las pérdidas más grandes de los últimos años ha sido la pérdida de ese momento en la noche en que yo me sentaba a contarles cuentos a mi hijo. Y no era tanto, yo me fui dando cuenta que no era tanto el regalo para mis hijos, sino que era para mí. Yo me empecé a dar cuenta que yo era el que necesitaba todas las noches volver a sentarme con ellos, en eso, lo que tú decías, volver a recuperar cuando los antiguos se sentaban en torno al fuego y había alguien que narraba una historia. Así partió la historia de la civilización humana. Alguien contando un cuento, alguien relatando una historia. Y para mí fueron los años más maravillosos, por eso es que llegué a un capítulo al final del libro, que es un libro sobre, un poco pesimista aparentemente, sobre la desertificación de nuestro mundo, que no es solo el cambio climático, es la desertificación del sentido que estamos viviendo, el nihilismo. Pero en la noche yo me juntaba con ellos desde chiquitito. Ellos se acuerdan, habían dos tipos de cuentos, los cuentos que yo sacaba de la literatura universal, les leí todos los mitos griegos, yo no sabía qué leerle. Mis hijos saben más de mitos griegos que yo, o sea, me ponen en aprieto, mitología celta, y yo fui creando historias también. Creé personajes y tenía que inventarlo, improvisaba y creamos un verdadero mundo propio. El habitante, el caminante y su sombra, Marcianiculus, una cantidad de personajes que mis hijos se acuerdan de los detalles. Yo me he olvidado de casi todo. ¿Ah? Y me dicen, y yo le digo, porque el otro día quise escribir, yo dije, voy a tratar de escribir uno de estos cuentos, a ver si logro escribirlo para que quería que mi señora lo ilustre, que ella está ilustrando, que se hace unas ilustraciones muy bonitas, para dejarles a lo mejor como recuerdo eso. Pero no me acordaba, y le pregunté a mi hijo, a ver, ¿y qué pasaba con el caminante de su sombra? Y empezó a decir, mira, ella caminaba y llegaba a los pueblos, que eran unos pueblos medievales, en la tarde, y dijo tanto. Se acordaban de memoria eso. Lo que más te exactamente. Y ese momento ritual, la oralidad, tú dijiste. Yo creo que la oralidad es fundamental. La conversación, la transmitir boca a boca, leer, compartir, leer un libro y compartirlo. Creo que si yo tuviera que partir por dónde promover la lectura sería a través de la oralidad. Gabriela Mistral insistía mucho en eso. Gabriela Mistral, una gigante nuestra, que viene de un pueblito del Valle del Elqui, decía que ella fue formada en la oralidad, ¿ya? Que lo que ella le debía, todo lo que ella es como escritora viene de ese mundo oral que era riquísimo en dichos, los refranes, que también hemos ido perdiendo. Ese mundo de la oralidad yo creo que es clave y previo a la lectura. Y en el caso mío, bueno, fue fundamental. En el caso de mi hijo fue fundamental. Que en el desarrollo después de ellos como lectores, digamos. ¿Ah? Y luego tu biblioteca es la biblioteca de todos. O sea, en tu casa. Claro, eso es una cosa interesante. Bueno, yo cuando me casé era súper maniático, es decir, me gustaba encerrarme en mi biblioteca, silencio total, casi como un monje, que nadie me molestara cuando leyera. Bueno, todo eso se fue a las pailas con los hijos. Llegaba uno, agarraba el libro, lo tiraba, y lo rolla, y al comienzo yo me desesperaba, y después un día en un momento dije, me entregué. Y me he acostumbrado, por ejemplo, a trabajar, a escribir. Tengo que encerrarme a escribir mi columna. Antes me encerraba, digamos. Y ahora escribo mi columna con todo el ruido, me acostumbré a ese ruido y me pareció incluso más interesante en el sentido de que los libros y las bibliotecas no pueden estar separados de la vida. Tienen que estar unidos a nuestra vida, cotidianeidad.
con sus ruidos, con sus errores, quizás lo hace más humano. Esta cosa de que el saber tiene que encerrarse y el ratón de biblioteca nadie lo puede molestar es una neurosis, finalmente, ¿no? Y eso como que me liberó. Y además que es bonito porque mis niños agarraban los libros, no me los tomaban y se fueron acostumbrando a tomar libros. Era algo parte del paisaje cotidiano. Ahora, hay una cosa interesante porque teníamos como 6.000 o 7.000 libros. Esto no es para cachetonearme, pero es verdad que tenía como 6.000 o 7.000 libros y no sabíamos dónde meterlos en mi casa. Casa ahí chica. Entonces tuvimos que ampliar, colocar nuestra pieza hacia afuera, hacia el jardín, y lo que era nuestra pieza la convertimos en biblioteca con estante. Y la pieza de los niños estaba antes. Entonces, eran muy chicos ellos, chiquititos, tenían que cruzar en la noche. Yo dije, esto capaz que los vaya a traumar. En la noche, cruzar la biblioteca, estaban con miedo y capaz que eso provocara un odio a la lectura. No, pero no fue así. Pero tenían que cruzar, y ellos se acuerdan que tenían que cruzar esa biblioteca en la noche si querían venir a vernos. Para llegar a la pieza de los papás había que cruzar por ese mundo de esos libros donde están ahí escondidos seres, personajes, voces, etcétera, ¿no? Oye, random con los libros, inmediatamente pensé en nuestra biblioteca, la biblioteca que quisimos poner en el corazón del colegio, en el centro del colegio, y llena de luz y abierta por todos lados. Y que se... Fantástico. Me la tienes que mostrar antes que me vaya, para conocerla. Me encantaría conocerla, de todas maneras. Y que sea lo más viva posible. Bueno, mira, tuve la suerte hace unos años atrás yo trabajé en Valparaíso, dirigí la editorial de la Universidad de Valparaíso y teníamos un programa que se llamaba Pasión de Leer, que era un programa de mediación lectora con todos los colegios de la quinta región. E invitamos a una mujer, a una francesa, bibliotecaria que se llama Geneviève Pat, la mujer del canasto. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer era bibliotecaria en una periferia de París, una maravillosa biblioteca. El Estado francés pone recursos en biblioteca, pero nadie iba a la biblioteca. Nadie. Entonces los bibliotecarios decían, chuta, estas son las redes sociales, ya los jóvenes no leen. Y ella dijo, no, la culpa la tenemos nosotros. Algo pasa que los jóvenes, los niños y los papás no están viniendo en esta periferia con mucha inmigración, unas periferias complicadas en París. Tenemos que nosotros ir a buscar a los lectores. Y agarró un canasto de pan, donde colocan la baguette, los panes ricos de los franceses, y escogió los libros más bellos de distintas edades. Agarró el canasto y se fue a instalar en la plaza de la periferia más peligrosa de París. Le dijeron que le iban a asaltar, que le iban a violar, bueno, pero ella se instalaba todos los jueves religiosamente, lloviera, con su canasto de libros, a esperar que llegaran los lectores. Oye, y produjo una revolución en el barrio. Habían casas donde no habían libros, descendientes de musulmanes, no habían libros. Y ella logró meter los libros en las casas. Y esa experiencia la hizo cambiar el concepto de biblioteca. La biblioteca antes era el estante, el bibliotecario sentado aquí, el estante, y tú venías a buscar el libro. Ella acuñó el concepto de la estantería abierta. Y reformularon, el arquitecto rehizo la biblioteca y generaron lo que se llama la Bibliothèque Ronde, una biblioteca redonda, circular, que es un lugar además de encuentro. Ella habla de la poética de los encuentros, donde tú vas no solamente a sacar libros, vas a conversar, vas a compartir, hay clubes de lectura, clubes de cine, bueno, y la gente empezó a ir a la biblioteca porque sentía que era un lugar acogedor. Afuera, que nuestro mundo es cada vez más hostil, todos tenemos sospecha del que está al lado, o estamos metidos todos en nuestros aparatos incomunicados, y ahí se producía algo mágico, y la gente sentía, y empezaron a ir a la biblioteca. La biblioteca empezó a tomar vida. Entonces, yo siempre tengo presente ese modelo de la mujer del canasto. Bueno, hay estos proyectos de bibliotecas de barrio que las ponen fuera de las casas y tal, puede ser. Hay montones, hay en el sur, la otra vez entrevisté en mi programa de radio, no me acuerdo cómo se llama, hay una bibliotecaria o una profesora que van en una lancha y llevan libros por las islas de Chiloé, ¿ya? Y así como eso hay varios. Entrevisté la otra vez a un colombiano que en un burro llevaba libros a las zonas más difíciles rurales de Colombia, donde estaba la guerrilla, el narcotráfico. Oye, y el tipo hizo una revolución llevando libros a zonas donde no había ni un libro. En un burro. Burro libro se llama, algo así. ¿Ya? Sí. En otra escala iniciativas de ese tipo que quieren decir eso, el libro para que esté en cualquier parte. Hoy hay picnic lector de los niños más chicos del primer básico, su colación con libros. Tenemos las bibliotecas de aula, porque a veces el niño
no va a la biblioteca, pero hay en su sala que tengo un libro a la mano por si acaso. Claro. No sé cuánto resulta, pero... Y los libros, está excelente, y los libros hay que tocarlos. A mí me gustan los libros olerlos. O sea, yo soy así, yo agarro el libro, anoche estaba leyendo, por casualidad, por otra cosa, mira, Fahrenheit, releyendo Fahrenheit, que se los recomiendo a Ray Bradbury. No sé si lo han leído, una novela de ciencia ficción, de una utopía que se está acercando a lo que está pasando ahora, en que se queman los libros. Los bomberos se dedican a quemar libros y a quemar bibliotecas. Oye, yo agarro el libro y lo huelo, lo primero. O sea, el libro tiene, obviamente, textura, tiene energía, las tipografías. Por eso las buenas ediciones son bonitas también. Es un objeto físico que produce una experiencia física que es distinta de agarrar la pantalla. La pantalla es fría. O sea, es fantástica porque tengo todo, pero tú la pantalla no la podías acariciar, no andáis oliendo el celular. El celular no tiene olor, no tiene textura. En cambio, esto viene, ¿de dónde viene? De la materia. Vamos a tirarlo. Vamos a tirar esta cuestión. Este es mi amo. Soy el esclavo. Ahí ya. Voy a revelar contra esa cuestión. Puede ser que Kindle pensó en ti como cliente porque después inventaron unos spray con olor a libro que uno le echaba arriba al Kindle para poder... No, no es cierto. Si es cualquier cierto. cosa van a inventar. Cualquier cosa van a inventar, pero nada como el libro. se quita la experiencia que yo hacía. Yo aquí voy a reconocer que una cimarra que yo hacía en la Alianza Francesa, inventaba que estaba enfermo, me conseguía licencias con un tío médico irresponsable, me cargaba a gimnasia, tontería también, importante la gimnasia, pero me iba, cuando no tenía que hacer casi gimnasia, me iba debajo de un árbol grande que había en la Alianza con unos libros de Hermann Hesse, sentado debajo de un árbol, creo que un castaño, no sé qué. Ahí, el árbol, la luz, la tarde, eso es. Y el Lobo Estepario. El Lobo Estepario, Demian, Narciso y Golmundo, fueron libros importantes, sí. Oye, y pasando a los clásicos, que uno podría decir son esa segunda etapa en la vida de un buen lector después de estos libros de la infancia, estos clásicos juveniles, aunque veo que tú te adelantaste bastante, ya con T.S. Eliot ya te viste avanzar pues varios pueblos ahí más. me fui al chancho, digamos. No por eso. Sí. Sobre esos clásicos de la antigüedad, también modernos, Homero, Dante, Cervantes, Dostoyevsky, ¿alguna preferencia? Y ahora que estás hablando de relecturas, ¿alguno que releas constantemente porque lo pide tu ser? Mira, son varios, pero a ver, tú citaste a uno ahí. Hay un antes y un después. Cuando leí a Fedor Dostoyevsky, escritor ruso, me volví fanático de la literatura rusa, de la cultura rusa, de lo que se llama el alma rusa, ¿ya? Mi papá, en esa época habían unos vendedores de libros que llegaban y tocaban el timbre, llegaban con nociones muy formales, con unas maletitas, y vendían las obras completas de autores, me acuerdo que era con papel de Biblia, tapas de cuero, una edición es preciosa, y la gente compraba esos libros. Mi papá compró toda la colección de Dickens, los clásicos, Balzac y Dostoyevsky. Y yo agarré de Dostoyevsky y ahí me produjo una conmoción, que me sigue produciendo todavía. O sea, yo recuerdo haber estado leyendo Los Hermanos Karamazov y haber tenido que parar por la emoción que me producía. Es decir, hay libros que pasa eso, ¿eh? No todos los libros pasan eso, pero aquí era tanta la conmoción que tenía que parar, como para era una ansiedad. No quería que terminara el libro. O sea, Para los que no lo han leído todavía, sin spoiler, obviamente, pero la historia, para los de primero medio que puede que lo lean en tercero y cuarto. Tienen que leer, yo partiría, en realidad, deberían partir por Crimen y Castigo, que es un libro absolutamente actual. Estoy muy contento porque, bueno, yo hago un podcast, Tu Hipócrita Lector, y el otro día entrevisté a un personaje que es un joven que tiene unas redes que es colocolino, y tiene unas redes que es un club, un programa que se llama Albo Lectura. Entonces, él recomienda libros con la polera de Colo-Colo y hablando a puro garabato limpio, así. Pero el tipo se ha leído todo, impresionante. Ha leído Homero, y a chucha limpia, perdón, habla de Homero, Dostoyevsky, y llega a un público amplio que no lee libros, y bueno, y un personaje muy especial. Y él había descubierto a Dostoyevsky. ¿Ya? Entonces me dijo, mucha gente está leyendo a Dostoyevsky. Ay, qué bueno. Algo pasa con Dostoyevsky que hay lectores que lo están encontrando de nuevo. Partir por Crimen y Castigo, pero Los Hermanos Karamazov es una historia tremenda de un padre que tiene como 5 hijos. Es un padre abyecto, miserable, ruin, alcohólico, fiestero. Se le muere la segunda mujer,
queda él a cargo de los hijos. Imagínense que iba a cuidar a estos pobres hijos. Una infancia terrible todos estos hermanos. Y en la historia del crimen, alguien mata a este viejo. Y la pregunta es, ¿quién lo mató? ¿Quién de los hijos lo mató? Entonces parte como una novela policial, ¿no es cierto? Pero Dostoyevski se fue metiendo en cada uno de los personajes. Cada uno es distinto. Cada uno vivió la experiencia, el trauma de haber estado con este padre distinto. Uno se hizo ateo. Ateo, no sé si ateo, pero una especie como de... un tipo que contestaba a Dios, en el fondo, que no aceptaba la explicación que la religión hace sobre el sufrimiento humano. Iván Karamazov. Alyosha, en cambio, el menor, nació creyente, era casi un santo y nunca conoció prácticamente a su madre. Dmitri era el sensual, el gozador, un personaje fascinante. Smerdiakov era el hijo putativo, el hijo que este hombre, un amorío que tuvo con una sirvienta, etc. Y va mostrando la galería de todos los hermanos y la vida de cada uno de ellos. Y es una galería sobre la humanidad, sobre el ser humano, que al final tú estás leyendo el libro y dices, estás leyendo como la historia de un papá ruso miserable, y de repente te das cuenta que en realidad te estás leyendo a ti mismo. Tal cual. Que a través de estos personajes estás descubriendo partes de ti mismo que ignorabas. Esa es la maravilla de la gran literatura. Porque Dostoyevski es un rayo láser que entra al interior del alma humana. Como que te va desnudando a través de otro personaje, pero sin embargo te está hablando de ti. Entonces, no, Dostoyevski para mí fue una conmoción. Y si tú me preguntas por los clásicos, en esto termino, yo te diría que hay 3 libros clásicos que sigo leyendo y de hecho los paso en mi taller, no como un experto, sino que como un lector que guía a otros lectores, que son el poema más antiguo de la historia de la humanidad, que es el poema de Gilgamesh. El poema más antiguo fue descubierto debajo de las arenas de lo que es hoy día Irak. Las primeras tablillas de los sumerios, el poema de Gilgamesh. La Odisea, que hay que leerla pero entera, es un libro que tiene muchas sorpresas y que uno va descubriendo cada vez más elementos que además son tremendamente actuales. Y desde luego la Divina Comedia, el más arduo, el más difícil, el que requiere más guía, que al comienzo a uno lo expulsa, pero que finalmente descubrí que es la historia de un ser humano que desciende a su propio infierno. Eso es la Divina Comedia, ¿no? Desciende al propio infierno. Todos tenemos un infierno, todos tenemos una parte luminosa y oscura al mismo tiempo. Tenemos nuestro propio abismo, nuestros propios dolores. Ahí desciende el Dante, ¿ya? Pero después asciende. Eso no lo voy a contar para no exponer el final, ¿no es cierto? Ya. Leemos el puro infierno nomás. Ya. Que no sé. El infierno es la parte, que lleguen al cielo tan temprano. Es la parte más entretenida de la Divina Comedia. El infierno de todas maneras. Es difícil hacer buena literatura con buenos sentimientos, decía Borges. Son escasas las obras en que los personajes completamente buenos, en general uno se entusiasma con los malos, ¿no es cierto? Y si es muy bueno, en Tolkien, obviamente que si no existiera el mal, el libro no tendría ninguna gracia, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje de Tolkien? Hay un grupo aquí que está leyendo a Tolkien, pero... Sí, están los de la saga de Tolkien. Aquí hay uno que yo los conozco. ¿Cómo se llama el personaje? El malvado, si no existiera él, el libro no sería nada. Moby Dick. ¿Por qué uno lee Moby Dick? No por las ballenas. Uno las lee por el Capitán Ahab. Sí, por supuesto. El Capitán Ahab. Entonces, qué terrible que los personajes malos sean los que más cautiven nuestra imaginación. Es por algo. Hay algo ahí. Y la gran literatura. Y el Dante descendió al infierno, ¿no? Si hubiera llegado al paraíso al tiro, haría sido una lata. El libro uno no lo lee. Tiene que pasar primero por el infierno. De hecho, quiere iniciar ese camino, pero no. Hay que dar la vuelta larga. El viaje. Fue fresco el Dante. El Dante quería ir al tiro al paraíso. Sí. No, señor, le dice Virgilio. Aquí esta cuestión es un camino largo. Que es como la vida. Yo creo que estos libros, además, al final, uno ya está más viejo, digamos. Ustedes todavía están recién partiendo, pero uno se da cuenta al final que todos estos libros antiguos traen un mensaje para nosotros. Nos vamos a dar cuenta al final de la vida que tenemos que hacer el camino del Dante, tenemos que hacer el camino de Ulises. Somos Ulises, cada uno de nosotros. Y uno dice, cresta, ¿por qué me di cuenta tan tarde y me cayó la chaucha a los 50 años? Claro que sí, no era el libro, no es que la Divina Comedia fuera el libro. Por eso que
Mi podcast, el título del podcast es Tu hipócrita lector, que esto está sacado de un poema de Charles Baudelaire, poeta maldito del siglo XIX, que al comienzo de Las Flores del Mal, el mal de nuevo atractiva, las flores del mal, uno quiere leerlo al tiro, ¿no es cierto? Bueno, y el poeta le habla al lector y empieza a enumerar todos los pecados que están metidos en el alma humana, los horrores, y le habla al final del peor de todos los enemigos, que es l'ennui, el aburrimiento, ¿ya? Y se da vuelta de repente Baudelaire y se dirige al lector. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. O sea, le está diciendo, ¿crees que estás leyendo unas locuras de un poeta maldito del siglo XIX? Estás equivocado. Eres tú. Esto eres tú. Ujú. Esto es un espejo. Entonces, eso es lo que uno descubre en estos libros, y ahí cuando descubre eso, dice, chuta, tengo que tratar de leerme. Aquí hay pistas que tienen que ver con mi vida, digamos, con lo que quién soy yo. Porque al final la gran pregunta es, que todos tenemos que hacernos es, ¿quién soy yo? Esa pregunta no es fácil. Yo no la tengo completamente respondida a mis 63 años. ¿Quién cresta soy yo? Por decirlo así con una urgencia, ¿cierto? Tal cual. Oye, Cristian, y aunque la Divina Comedia mucho tiene de poesía, pasando a la poesía de hoy, como género, que tú eres un fiel y entusiasta lector, ya empezamos a entender cuáles son esas razones. ¿Cómo llegamos a la poesía o cómo hacemos que la poesía llegue a nuestra vida? Porque parece ser que hay que tenerle miedo, que es más difícil, y los alumnos acá uno dice poesía, chuta, viene esta parte que no va a mantener. Ya, yo me van a perdonar los colegas, yo creo que aquí ustedes tienen muy buenos profesores, yo he sabido, hay un mítico profesor de castellano que me venía contando un exalumno de él. Tienen buenos profesores, tienen la suerte de tener una buena formación humanista. Les digo, a lo mejor no se dan cuenta porque a veces tiene eso, Sí. y eso no es frecuente en todos los colegios chilenos. Aquí hay una formación humanista. Yo me he encontrado con exalumnos del Colegio Tabancura y hay siempre una impronta, algo, un recuerdo, y eso uno lo agradece después en la vida. Bueno, dicho eso, aquí a algunos colegas no les va a gustar lo que voy a decir. Yo soy profesor de castellano, profesor de lenguaje sería hoy día. Lo que no hay que hacer es colocar un poema en el pizarrón y decir, ya chiquillo, ahora vamos a analizar el poema. ¿Cuál es el hablante lírico del poema? ¿Cuál es el temple de ánimo del poema? Eso es lo que no hay que hacer, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer después, tal vez, lo pongo incluso. Lo primero es, ojalá que el profesor se pare y recite un poema de memoria, Uh-huh. ¿ya? Y que el poema vibre a través de él y produzca una vibración sonora que haga que yo escucho. La poesía, uno tiene que acercarse a ella como la música, y eso es fácil porque las generaciones de hoy tienen acceso y escuchan. El consumo de música hoy día es impresionante en el mundo, con los Walkman ahí, Spotify. Hay que hacer un Spotify de poesía. Y hay que escuchar la poesía como uno escucha la música. Y hay muchos temas o letras de canciones de músicos en inglés que yo a veces no entiendo inmediatamente la letra, pero me encanta la canción. Eso tiene que pasar con la poesía. Sí. Hay una anécdota que yo siempre cuento en mi taller. García Lorca, poeta español, gran poeta español, recorría España con sus obras de teatro y al mismo tiempo leía sus poemas difíciles de García Lorca, precioso, y le leyó a un grupo de campesinos analfabetos, todos escuchando con su boinita calladito. Termina de leer el poema y se le acerca un campesino muy humilde. Y entonces García Lorca le dice, ¿entendió el poema? Pésima pregunta. Entonces el campesino le dijo, no lo entendí, pero me gusta. Y no se olvidó nunca García Lorca de eso. Sí. Y eso es la poesía. Es decir, si ustedes leen un poema y al comienzo no lo entienden, no hay que entender tanto de repente. Depende de qué tipo de poesía. Nicanor Parra no lo entiende al tiro, ¿ya? Pero hay otra poesía que algo pasa, que a uno le ocurre algo, le produce una... Hay cosas que no entiende, pero si uno empieza a tratar de entender todo el poema, está liquidado. La poesía se llega a través de la intuición, a través de lo sonoro primero, el ritmo, la música. Quien insistía mucho en esto, yo estoy de acuerdo con él, es Ibáñez Langlois, que el crítico Ignacio Valente, un mejor crítico que ha habido de poesía en Chile. La sonoridad, el ritmo. O sea, Neruda. Uno lee a Neruda, Residencia en la Tierra, no entiende nada. Sí. Hay un Neruda más transparente, nada. Pero te va metiendo en una atmósfera, en la materialidad, bueno, en fin.
Y así hay que llegar a la poesía. No, por supuesto. Ese yo creo que es la primera aproximación. Sí. Recordaba a don José Miguel recitando El hombre imaginario en tu programa y como El hombre imaginario en una ciudad imaginaria rodeado de árboles imaginarios. Eso es extraordinario. Es extraordinario ese poema de Parra. Los recitales poéticos, tenemos que volver a eso, de todas maneras. Recitales. En Rusia antiguamente, no sé si ahora, los poetas rusos recitaban y llenaban estadios. Iban 80.000 personas al Estadio Nacional a escuchar un poeta recitar. Era increíble. Eso es poesía, y eso fue poesía en su origen. La poesía fue oral. Los juglares, los trovadores, ¿no? Tenemos que recuperar eso. Sí. Ojalá que la poesía se disemine por las redes sociales. Yo creo que hay gente que está haciendo algo de eso hoy día. Sí, Pero conquistar a través de la música. La poesía es música. Música con sentido. O sea, en algún momento poesía y música estuvieron unidos y después se separaron. Y yo creo que eso fue una pérdida. Por eso que yo me alegré mucho cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Al gran cantante y trovador norteamericano Bob Dylan. Oye, y de los autores chilenos, que también se nota que los quieres mucho, también hemos entendido un poco por tu biografía el vínculo, ¿qué lugar ocupan los poetas chilenos en tu biblioteca hoy día? ¿O alguna lectura que debiera ser lectura para estos jóvenes, para estos iniciados en la poesía? Mira, yo creo que así como los argentinos tienen el fútbol y el tango, nosotros no tenemos ni el fútbol ni el tango. Solo los chilenos somos pésimos para bailar, somos tiesos en general. Ahora ya hemos cambiado un poco, ¿no es cierto? El reggaetón, se ve metiendo el Caribe, ya. Pero somos tiesos los chilenos, no nos vamos a lucir como bailarines, ¿ya? Y como futbolista, que también tiene algo de baile el fútbol, nos va a ir bastante más o menos, tuve un momento ahí de atifo, pero ahí estamos en la medianía, ¿no es cierto? Quisiéramos ser más, obviamente. Pero donde nos hemos lucido y somos campeones mundiales, y es un milagro en la poesía. Y sin embargo, no conocemos a nuestros poetas. Y eso es un problema del Estado chileno, la educación chilena. No es culpa de ustedes que no les guste la poesía. Tenemos un patrimonio extraordinario, impresionante. Claro, siempre se dice Neruda, los típicos, Neruda, Huidobro, pero oye, detrás de ellos hay otros y otros y otros y otros y otros. Oye, y uno dice, qué curioso, este país donde la gente no lee poco, uno va a Argentina y se da cuenta de la presencia del libro, el argentino uno coloca un niño chileno con un niño argentino aquí delante, a los 3 minutos te das cuenta, el argentino está hablando. Y yo pienso esto y creo esto, y el chileno ahí como calladito, como medio tupido, no sé, hablan demasiado realmente los argentinos y te embaucan, son grandes narradores, ¿no? Pero, qué curioso que el chileno, que sea tan de pocas palabras, tan para adentro, cuando habla poéticamente, cuando le sale la poesía de adentro. Ahí están las payas, los pañadores. Entonces, hay algo en nuestro ser más profundo que es poético. Este país es profundamente poético. Pero no conocemos a nuestros poetas, entonces es una vergüenza. Viene un extranjero a Chile, ya, muéstrame el país, ya. Te voy a llevar. ¿A dónde lo llevamos? A un mall. ¿Qué hacemos cuando viene un extranjero a Chile? Lo llevamos a un mall. Siempre. Oye, un mall hay en todas partes del mundo. Y son todos los malls iguales. No. ¿Qué le darían ustedes a un chileno, a un extranjero que viene? El vino, ¿no es cierto? Lo primero, con orgullo, tenemos muy buen vino. Y tenemos muy buena poesía. Poesía y vino. ¿Ya? En fin. Buena combinación, diría Santo Tomás. Gran combinación. Oye, y alguno más desconocido, por favor, algún nombre así para hincarle el diente después de esta conversación. 2 poetas. Te nombraría al tiro. Efraín Barquero, que tuve la suerte de conocerlo y entrevistarlo. Un poeta que, Premio Nacional de Literatura, pero ¿quién ha leído a Efraín Barquero? O sea, contado con los dedos en la mano. Un viejito maravilloso que vivía en el Maule, partió al exilio después del golpe militar. Después volvió. Es una poesía que tiene que ver con los rituales de la vida básicos, como tomar el pan y servirlo en la mesa. Y te escribe unos poemas que son solamente sobre ese hecho simple de tomar el pan y compartirlo, escribe un poema maravilloso. Y yo tuve la suerte de ir a verlo un poquito antes que muriera. Él vivía en un departamentito ahí en Providencia. Este viejito, callado, de pocas palabras, pero un poeta maravilloso. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es su rutina? Porque estaba solo, se le había muerto la mujer. Y me decía, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a esperar que llegue el poema. ¿Ya? Yo lo sentía como un sacerdote de la poesía. O sea, estaba ahí solo
esperando que llegara el poema. Notable. Y decía yo, imagínate, llegaba el poema, lo escribía. ¿Qué acto más inútil? ¿Quién aprecia la poesía? A mí me conmovió eso. ¿Quién valora hoy la poesía? Y para él era la tarea más importante recibir el poema. Ese es uno. Y el otro poeta que les recomiendo leer es Jorge Tellier, poeta Por que está supuesto. siendo releído mucho por los jóvenes, Mucho. poeta de Lautaro, de la zona de la Araucanía, poeta de la nostalgia de la aldea. Es un maravilloso poema. Si podemos leer, después podemos leer algún poema de él, pero Y ahora que tú estás en el sur, me imagino, vuelve es que constantemente. yo estoy en el sur Y y suena. veo a Tellier por todas partes. Todas Veo poemas de Tellier por todas partes, los que el Tehue, las bandurrias, la las líneas lluvia. del tren. Lo único que falta son los trenes, que los destruimos, los trenes que eran parte del paisaje de Chile. Pero ese sur, las tejas de Alerce, ¿no es cierto? Esos pueblos un poco sombríos donde hay una cantina abierta en la noche, ¿no? Los fantasmas del La sur. lluvia, los fantasmas, ¿no? Sí. El mundo fantasmal de los cuentos de campo, todo eso está ahí en la poesía de Tellier. Podemos hacer un poco de contingencia, Cristian, un poco, ¿no? Pero Un sí, poco. no hay problema. Oye, ¿cuál es tu diagnóstico sobre que cada vez leamos menos? Porque tú ya partiste diciéndonos algo con respecto a que no sería solo culpa de las redes sociales. Ya Dostoyevsky decía, estos son tiempos de mediocridad y de pasión por la ignorancia. Imagínate en el siglo XIX. ¿sí? Claro. Sí. Tal vez siempre ha sido igual, oye, si uno siempre se queja que esta época... Yo me Pero acuerdo sí. que antes nos quejábamos de la televisión, que Chile estaba, y la verdad, entontecido por la televisión, o sea, Ujú. tontificados estábamos por la televisión. Y ahora no es la televisión, son las redes sociales. Y mañana va a ser el chip que nos van a colocar en el cerebro, no sé. ¿Ya? Este ha sido un problema eterno, ¿no es cierto? Ujú. Un problema eterno que tiene que ver que tiene que ver con el aburrimiento. Con dos cosas, el aburrimiento y la angustia. Nos aburrimos, ¿y qué pasa? Cuando nos aburrimos, cuando no tenemos nada con qué distraernos, y eso nos produce angustia. Entonces necesitamos encontrar algo que nos saque de ahí. Antes era la televisión, en la época antigua han sido los libros, a lo mejor también, como Sí. formas de alienación, y hoy día son las redes sociales. Y la angustia, ¿ya? La angustia de encontrarse con uno mismo, porque estar solo con uno mismo no es fácil, ¿ya? Entonces, la gracia de la literatura es que cumple dos funciones. Te saca del aburrimiento, pero te conecta también con tu angustia. No te evade de tu angustia. Y te enseña que tal vez en esa angustia, salvo que sea una angustia que tenga que ver con una depresión, estoy separándolo el tema más médico, es otra cosa, ¿no? Ujú. La angustia humana, si todos nos despertamos con angustia, si no sé si le ha pasado en la noche despertarse. Yo soy medio insomnio, así que me despierto de repente en medio de la noche y digo, Mucho café. oye, sí, este café estaba muy bueno. Me despierto en la noche y digo, a ver, y ahí empiezan todos los demonios, ¿no? Lo estoy haciendo pésimo. En realidad debería haber hecho esto, no haría lo... Y ahí empiezan los fantasmas, los demonios que empiezan a aparecer, que están dentro de uno. Son los peores enemigos. Bueno, la literatura trabaja esos demonios. Dostoyevski tiene una novela que se llama Demonios. ¿Ya? Entonces, esa es la maravilla de la literatura. Que entreteniendo, porque la literatura entretiene, al mismo tiempo nos reconecta, nos hace hacer un viaje hacia adentro, donde nos vamos a encontrar con sorpresas increíbles siempre, creo yo. O sea, en el fondo, la culpa de no leer es nuestra, podríamos decir. O sea, Entonces, siempre la culpa es de uno. Si uno siempre le está echando la culpa al empedrado. La tiene la culpa el papá, la culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene el colegio. No, si la culpa no le tiremos la culpa a los demás, digamos. Somos nosotros. Es una decisión libre. Uno decide hoy día libre. ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Quiero alienarme o quiero estar despierto? ¿Quiero estar alerta en la vida? ¿Quiero que termine mi vida sin haber nunca hechome la pregunta ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Puedo tomar esa decisión desde la libertad. Voy a alienarme toda la vida. Me voy a anestesiar. O voy a tomar esto como un desafío, como una aventura. La vida como una aventura. Pues. Es una decisión muy personal. Muy personal. Ahora, yendo un poco más allá de los libros, y tú que también has salido un poco más allá de los libros en tu vida profesional, hay un autor que tú citas mucho que se llama Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Sí. Este es su libro más conocido, La Sociedad del Cansancio. Sí. Tiene un diagnóstico muy alarmante, diría yo,
y me gustaría leer un poco del cierre de su libro, para ver qué nos puedes decir tú con respecto a cómo ves lo demás, cómo ves el diagnóstico sobre la familia, nuestras relaciones humanas, etcétera. Dice el autor coreano, pero nació en Alemania, tengo entendido, o alemán con orígenes coreanos. Es un filósofo alemán interesante, un filósofo alemán que es como un bestseller de la filosofía hoy día, de origen coreano. Creo que fue obrero metalúrgico, si no me equivoco, y que de repente se fascinó por la filosofía y empezó a escribir filosofía en alemán. Y hoy día es el filósofo alemán más popular en el mundo, diría yo. Ese es Chul Han. Dice lo siguiente, Chul Han, dice: llenamos el mundo de cosas con una duración y una validez cada vez más breves. El mundo se asfixia en medio de las cosas. Estos grandes almacenes no se diferencian esencialmente de un manicomio. Parece que lo tengamos todo, pero nos falta lo esencial, el mundo. El mundo ha perdido la voz y el habla, es más, ha perdido el sonido. El ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. La proliferación y la masificación de las cosas ha desplazado el vacío. Cielo y tierra están repletos de cosas. Este mundo de mercancías no es apropiado para ser habitado. Ha perdido toda referencia a lo divino, a lo santo, al misterio, a lo infinito, a lo superior, a lo sublime. También hemos perdido toda capacidad de asombrarnos. Uy, es terrible, Chul Han. Nos quedamos noqueados, pues de eso cerramos el libro ya. Cerramos el boliche. Afortunadamente, es muy lúcido. Sí. Afortunadamente acaba de sacar un libro Chul Han, La esperanza. sobre la esperanza, que me llamó la atención. Yo creo que él mismo se dio cuenta, ya era famoso, ha vendido millones, haciendo un diagnóstico terrible de la sociedad que estamos viviendo. Y dijo, chuta, también tengo una responsabilidad, y tomó el tema de la esperanza, que es un tema muy bonito, cómo tener esperanza. Yo soy muy crítico, como Chul Han, de muchas cosas de nuestro mundo, pero al mismo tiempo tengo mucha esperanza, ¿ya? Tengo esperanza en ustedes, en los jóvenes, en mi hijo, mucha esperanza, ¿ya? Porque creo que la vida nos da sorpresa, y el ser humano ha enfrentado desafíos gigantescos que ha sorteado antes. Piense que mi generación, el tema de ustedes es el cambio climático, ¿no es así? Uh-huh. Ese es el gran tema de hoy, junto con la inteligencia artificial. En mi época era la bomba atómica. El mundo estaba dividido en dos bloques, el bloque comunista y el bloque occidental. Los dos tenían la bomba atómica, capaz de destruir el mundo, y todos vivíamos aterrados que en cualquier momento un demente, o en la Unión Soviética o en Estados Unidos, iba a apretar el botón, iba a tirar la bomba atómica y se acababa el mundo. Y eso no ocurrió. Y curiosamente, el sistema comunista, que parecía imposible de que desapareciera, se desmoronó en 2 días. O sea, cayó el muro de Berlín y ahí en adelante desapareció el sistema comunista, que parecía imposible de derrotar. Estados Unidos se había armado, tenía bombas nucleares. Se pensaron, no necesidad de nada, se derrumbó por dentro. Entonces, lo que les quiero decir es que a veces, en medio del peligro, un verso que yo uso siempre, que es como un verso para mí emblemático del poeta Hölderlin: en el peligro crece también lo que nos salva. Y yo también creo que hay que tener cuidado con transmitir pesimismo excesivo sobre el cambio climático. ¿Es terrible lo que viene? Sí. ¿Es tremendo lo que está pasando? Sí. Pero, siempre hay algo que escapa al guión, algo que nos va a sorprender de la realidad misma, ¿ya? Yo por lo menos, no sé si tengo fe, pero sí tengo esperanza, ¿ya? Y la esperanza espera, eso es lo primero. El tema que más me preocupa a mí hoy día es el tema de la inteligencia artificial. Es un tema que podríamos hablar, pero horas enteras, y algún día me pueden invitar, o invitamos a un español que ha venido a Chile, con el cual estoy conversando mucho, que se ha dedicado a este tema, los peligros y las posibilidades de la inteligencia artificial. Ahí tenemos un desafío tal vez más grande que vamos a enfrentar, que van a enfrentar ustedes, porque el mundo está cambiando y va a cambiar en forma vertiginosa, ¿ya? La inteligencia artificial. A ver, que yo creo que Chul Han también la va a tocar. Seguramente va a sacar un libro sobre eso, Chul Han, en algún momento. Hoy día hay una guerra, así como en mi época era la guerra armamentística por quién tenía la bomba nuclear, hoy día la guerra es por quién controla la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte es una inteligencia artificial que incluso puede llegar a tener conciencia de sí misma. Eso ya es otra cosa. O sea, todo lo que uno ha leído en los libros de ciencia ficción hoy día empieza a ser real. ¿Se imaginan ustedes una inteligencia artificial que sea capaz de tener conciencia a sí misma? Pensábamos que eso es lo humano, ¿no? Sí. Entonces,
Pero Estados Unidos y China están compitiendo en eso y nadie está poniendo límites, ni bordes, ni objetivos éticos a esta inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con eso? Esa es la gran pregunta que va a enfrentar el mundo, pero yo creo que finalmente el mundo va a encontrar la deriva. Tengo esa esperanza. 2001 dice al espacio, me acuerdo. Ahí está todo. Ahí está la escena. HAL 3000, ¿cuánto Es era? que ahí está. Ahí de nuevo, el cine, un artista. Con miedo a morir, la inteligencia artificial. La literatura puede ser profética y las películas pueden profetizar cosas que ocurren después, sí, a través de la intuición. Los artistas tienen una intuición que les permite vislumbrar cosas que después vemos en la realidad. Y efectivamente... Ray Bradbury. También. Ray Bradbury, todo, claro. Isaac Asimov. Lean a ciencia ficción, ahí está todo. Por supuesto. Le damos las gracias a Cristian por esta interesantísima conversación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, también los que nos acompañaron hoy día. Y ahora vamos a mostrarles la biblioteca, Cristian. Muchas gracias por... oye, eres un muy buen entrevistador, así que va por un buen camino. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos.